Un día mi alma salió de mi cuerpo, yo estando de rodillas. Y mi alma, yo vi como los ángeles se la llevaban a un lugar de oración, a un monte. En ese monte vi gente de alto nivel. Cuando tú oras de noche, tú transciendes a un nivel demoniático. Tú peleas con espíritus. Son enviados damas de noche. Por eso Jesús no oraba de día. Un día estaba llorando en la iglesia. Mientras yo estoy orando en la iglesia, yo vi el mundo espiritual que se abrió. En ese tiempo yo no tenía cédula. Tenía como 3 años buscando cédula y nada había pasado. Un día se me abrió el mundo espiritual y yo vi como los ángeles se direccionaron a la Junta Central. Comenzaron a rebuscar papeles y los papeles míos los pusieron así. Y un día me apareció un personaje y me hizo la entrevista. Me dijo, busca todo y si tú no lo buscas hoy no vas a tener cédula. Y cuando yo busqué todo, salió mi cédula de una vez y yo lo había hecho y no había salido. Y de que me dijo, busca todo, mete a todos tus hermanos. Y lo que yo metí, le salieron cédulas y a los que no quisieron, no le salieron. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en estos momentos pues traemos un testimonio poderoso e impactante que usted necesita escuchar. Pero antes de, yo quiero que usted comparta este video con 10 personas para que también sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y para mí es un honor, una honra tener a este hombre de Dios. Varón, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Dios bendiga a la audiencia. Le habla su hermano Alberson José. Amén. Para mí es un placer estar aquí. Amén. Así que usted siéntese, acomódese, porque esto se va a descontrolar. Varón de Dios, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de los Guaricanos, nacido y criado aquí de los Guaricanos. Amén. Vengo de una familia de bajos recursos, una familia que en los tiempos era una familia que ha venido también de la hechicería y llegamos aquí a los Guaricanos, el papá mío engendró su familia y se estableció aquí en los Guaricanos. Naco aquí en los Guaricanos. Después que nazco, mi madre, después de 4 años, fallece. Wow. Fallece. Mi padre, a no tener cómo poder cuidarnos y al momento poder trabajar, mi padre nos envía a casa de una familia de nuestra tía. Allá estamos en Los Motores, las 5 esquinas. Ahí quedamos a la edad ya de 10 o 11 años. Ya no nos pueden sostener en ese lugar y nos envían otra vez a los Guaricanos de Ponce. Ahí estamos, pero llega un momento donde mi padre se enferma. Wow. Ya mi padre era el único que traía el sustento a la casa. Éramos 6 hermanos, somos 6 hermanos en esa familia. Mi padre cae con trombosis. Wow. Cuando mi padre cae con trombosis, ya no hay quien traiga el sustento en la casa. Cada quien tiene que hacer su propia diligencia. Cada quien tiene que moverse a diferentes zonas, a diferentes lugares, para buscar su sustento, su propia vida. Wow. Eso marcó mi vida. ¿Por qué? Porque al yo ver esto, que mi casa sea una casa no tan bendecida, pero llegaba el sustento. Llegaba la comida, mi padre trabajaba en el mercado de la 41 de Cristo Rey. Siempre mi padre nos sustentaba. Siempre había que comer, pero llega una etapa de que no hay que comer. Y de la única forma que nosotros comíamos era cuando alguien llevaba un plato de comida a la casa. Wow. Y de ese plato de comida comíamos 6 gente. Ya llegamos a una etapa donde cada quien tenía que expandirse por cada casa para poder comer. A veces yo tenía que estar y esperar, observar a alguien que cocine
para Wow. yo plantarme en ese lugar para poder sustentarme y poder sobrevivir. Wow, entonces, ¿qué tanto te afectó criarte o criarte sin tu madre y esa noticia que siendo un niño tu madre muere? Me afectó bastante porque a no tener el amor de la madre, a ver que todo el mundo tiene su madre, lo corrige, eso afectó mi vida tan fuerte, que es tan tal que cuando eso pasó, que yo no tenía quien me corrigiera, yo andaba en las calles, andaba en ciertas cosas, aún haciendo atraco, robando. Llegué a la etapa ahí al mercado. En el mercado había muchas personas que abusaban de la gente, le daban palos, golpeaban a la gente, a los muchachos que no tenían familia. Era un desastre totalmente. Y ya llega la etapa de que yo comienzo a trabajar en el mercado, porque ya tenía que, en verdad, sustentarme, porque no tenía quien me sustentara. Llegaba a los diciembre y todo el mundo se ponía un pantalón nuevo, yo tenía que ponerme la misma ropa, porque no tenía nada, mi padre estaba enfermo, mi padre se sustentaba de la gente, de los vecinos que le daban un plato de comida, y de ahí podían comer todito. Entonces llego al mercado, trabajando con una persona que ya está muerto, y esa persona me llevaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y me daba 50 pesos. Con esos 50 pesos yo comía, y tenía que volver el otro día sucesivamente para poder sustentarme. Y llegó la etapa de que ya yo aprendo a trabajar en la calle. Pero como yo no tengo a alguien que esté sobre mí, que alguien que esté arriba de mí, yo comienzo a trabajar, se me da una carreta para trabajar y ya yo estoy consiguiendo dinero. Si yo estoy consiguiendo dinero, ya yo sé trabajar, aprendí a trabajar. Estoy consiguiendo dinero, pero el dinero que yo consigo no lo estoy administrando bien, sino que me voy a las calles a gastarlo, a beber, a hacer cuantas cosas que no eran del agrado de Dios. Porque este muchacho, que hoy en día está en la calle, este muchacho nació en una familia cristiana. Pero a mi papá morirse, Tu mamá. mi mamá morirse, perdón, ya no hay quien nos corrija, quien está sobre nosotros. Cada quien está haciendo su diligencia. Yo me aparto del evangelio. Me aparto del evangelio totalmente. Que no vengo al evangelio. Mi papá, como mi papá estaba vivo, a mi papá lo venían a buscar para la iglesia. Mi papá siempre me llevaba a la iglesia y siempre me decía que tenía que ir a la iglesia. El día que yo no iba a la iglesia, eso era algo sobrenatural lo que pasaba en la casa. Eso era que yo no podía entrar a la casa porque me daba una pela. Yo tenía que ir a la iglesia ni aunque sea a visitar, ni aunque sea a terminar la prédica, porque ya tú sabes que si yo no llegaba en ese momento, eso era una pela seguro. Wow. Terrible. Entonces, ya siendo prácticamente un adolescente joven, pues te apartas de los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo empiezas a envolverte en la calle? Bueno, empecé a envolverme en la calle, ya siendo un adolescente, por la juntiña. Los amigos cogíanos por ahí y siempre nos traían una batería. Nos metíamos a los supermercados y con 50 pesos comprábamos los supermercados y sacábamos hasta 3,000, 4,000 pesos de compra de comida. Entrábamos a los lugares, nos llevábamos a los colmados, entrábamos y nos llevábamos todo el dinero que estaba ahí. Entrábamos, nos metíamos también a la casa. Yo trabajaba en la carreta. A veces la gente me mandaba a la calle, a la casa, perdón. La gente me mandaba a llevar la compra y cuando yo entraba comenzaba a rebuscar. Comenzaba a buscar lo que la gente tenía, me lo llevaba. Un día entré al supermercado y yo, un amigo mío, que lo voy a resolver el nombre, entraba a un supermercado
y comenzamos a meternos los romos por dentro de la ropa. Y de esa era la única manera nosotros consigamos cuartos. Entrábamos al supermercado con 50, comprábamos algo. Yo me recuerdo un día entramos al supermercado que está, La Sirena, que está en la Churchi. Ahí entramos con 100 pesos. Compramos 30 pesos. En ese tiempo se vendía un plato. Ese plato se valía como 30 pesos. Era un arroz que lo echaban en un platico. Y nosotros pagamos 30 pesos. Con esos 30 pesos y ese ticket, nosotros nos devolvimos atrás y echamos una funda, casi 5,000 pesos de comida, pollo, queso, lo que sea. Nosotros lo sacábamos. Esa era la forma de nosotros buscar nuestro dinero, nuestro sustento. Wow. Pero en algún momento no temiste por tu vida? En un momento, nunca temí por la vida, porque en ese momento no tenía mucho conocimiento. Yo era muchacho. Sí tenía el temor de Dios, de que yo hacía la cosa mala. Tenía el temor de Dios a perderme, porque yo había nacido dentro de una familia cristiana. Y cuando yo hacía algo malo, yo lo que le decía a Dios que me guardara. Y por varias veces intentaron matarme. Wow. Pero la mano de Dios estaba ahí. ¿Cómo fue eso? En una vez, nosotros, estando aquí en los Guaricanos, como a las 9 de la noche, subimos para el mercado. Porque nosotros desenganchábamos la carreta, la gente que venía de trabajar, y nosotros lo desenganchamos. Había un amigo mío llamado Veterano, y había otro que se llamaba Asombro. Es todo joven, nosotros subíamos al mercado. Cuando nos quedamos en la guagua aquí, bajo del puente, mientras nosotros íbamos subiendo, uno de ellos intentó atracar a un mercadero. Pero lo que yo no sabía era que había más gente arriba. Cuando yo quise subir al mercado, ya me estaban esperando una manada de mucha gente. Y me cayeron a machetazos. El cuerpo cortado por todos lados. Me dieron uno aquí. No sé si se ve mucho. Me dieron un machetazo aquí. Y yo solamente grité, le dije, yo soy amigo de fulano. Y la persona, cuando yo dije ese nombre, la persona me dejó, porque conocía a ese hombre. Pero me cayeron demasiada gente atrás. Y la mano de Dios fue que se metió ahí, mi hermano. La mano de Dios. Muchas veces, un momento, yo estaba en un río, en un lago, eso queda por Ponce. Y ahí iba a perder la vida ahogado. Lo único que me salvó ahí fue la mano de Dios. Tremendo, pero mire, yo de verdad me vi la mano de Dios. Yo en medio del lago, yo ahogándome. Yo no sé dónde apareció esa rama, esa raíz. Pero lo que me salvó fue la raíz. La mano de Dios se metió ahí. Wow. Porque yo entendí que era el propósito de Dios. Entendí que lo que Dios tenía conmigo, el diablo quería desbaratarlo. El diablo por varias veces intentó matarme. Varón. Entonces, ya a qué edad o en qué momento, es la pregunta, ¿en qué momento tú decides reconciliarte con Dios y bajo qué circunstancia? Pasó mucho tiempo antes de yo reconciliarme con Dios. Cuando yo decido reconciliarme con Dios, fue de la forma que yo vine al Evangelio. Fue a través de un joven. Ese joven andaba conmigo para arriba y para abajo, bebiendo, haciendo cuantas cosas. Y él se convierte. Cuando yo veo que él se convierte, yo decido seguirle. Yo veo el cambio que Dios había hecho con él. Y yo le dije, wow, yo quiero ser diferente, igual que él. Yo quiero que Dios me cambie. Y en el 2015, el día 11 de marzo, decido yo venir a los pies de Cristo. Yo llego a la iglesia para yo reconciliarme con Dios. Pero al tener temor, o más bien, el diablo, el enemigo, el Señor lo reprenda. Siempre que una gente va a reconciliarse o va a venir a los pies de Cristo, siempre ponen los pensamientos de las cosas del mundo para que el hombre no venga a los pies de Cristo. Hay que tener mucha cuenta con esto. Hay gente que quiere convertirse, pero el miedo, ¿qué van a decir la gente? Eso atemoriza a la gente y no se convierte. Cuando yo vine a los pies de Cristo, el diablo me dijo, ¿qué tú vas a hacer con la mujer?
¿Qué va a hacer con la bebida? ¿Qué va a hacer con la parranda? Wow. El enemigo estaba trabajando en mí para que yo no vea el propósito de Dios en mi vida. Entonces, cuando yo decido llegar a los pies de Cristo, que yo decido convertirme, me convierto con Christopher Mato. Pero antes de, en ti había una lucha interna. Había una lucha. De que vas a dejar esto, que va a decir la gente, vas a dejar tal cosa. Y esa lucha interna que tú tenías te impedía dar el paso de fe. Sí, sí. Había una batalla, había una lucha. Y esa era la estrategia del enemigo, que el enemigo tenía para detener el propósito de Dios. Porque el enemigo sabe dónde hay propósito. Cuando hay propósito, ¿qué pasó con Moisés? Que el enemigo quería matarlo para que Moisés no libertara el pueblo. Porque dentro de Moisés había un propósito de parte de Dios. Wow. Aún en su niñez, Dios lo había escogido. Por eso Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Hay gente que son profetas, aunque no son cristianos, pero ya Dios lo marcó como profeta. Hay gente que ya Dios le escogió para ser pastor y están en el mundo batallando, pasando por diversas situaciones. Dios te dice, fuiste marcado desde el vientre de tu madre. Y por más que corran esa persona, el poder de Dios lo va a alcanzar. Entonces te conviertes con Christopher Matos. Con Christopher Mato. Fue algo extraordinario, mi hermano. Yo conocí a Christopher Mato y yo veo que Christopher Mato, Dios lo está levantando con una unción sobrenatural. A yo ver esto me inspiró a mí. Y yo lo veo que él siempre iba a los lugares, a las casas, a orar. Siempre. Y yo tenía una lucha para yo convertirme. Y cuando yo lo veo que está ministrando, yo entro a la casa y le digo, yo quiero ser cristiano. Él ora por mí, me convierto con él. No obstante esto, que yo comienzo a caminar con él, a buscar a Dios. Me enseñó a buscar a Dios. Yo no sabía lo que era guerra espiritual. Yo no sabía lo que era orar. No sabía lo que era ayunar, lo que era leer la Biblia. Yo no sabía nada de esto. Él me metió al monte y donde yo pude conocer a Dios y hablar en lengua fue en el monte. Wow. Un monte que había preparado él y Feri Débora. Hombre de Dios tremendo. Cuando yo conocí a Christopher Mato nadie lo conocía. La gente lo aborrecía. La gente no quería saber de Christopher Mato. ¿Por qué? La gente decía que por qué razón este joven, con tan poco tiempo, Dios lo está levantando así. Wow. La gente comenzó a hacerle la guerra. Tan tal que nosotros íbamos a predicar. Nosotros íbamos a predicar a varios lugares. Y él tenía una guerra con su casa. La mamá no era cristiana. La mamá le hacía la guerra. Él tenía que dormir a veces en casa ajena. Mojado. Wow. Mojado. Y a veces teníamos que dormir en la iglesia. Todo mojado de sudor. A veces no teníamos ni ropa, ni pantalones, ni nada para administrar. Era tan fuerte lo que nosotros pasamos. Yo nunca había... En ese día fue que conocí a Dios. Un día en el monte. Comenzamos a orar. Siempre llegábamos, siempre a las 11 de la noche, a ese monte. Y el Espíritu Santo se me metió por dentro y yo no supe de mí. Wow. Nunca fui igual. Después de ese día. Comencé a hablar en lengua. Salí todo cortado profeta de ese lugar. Algo sobrenatural. ¿Qué sentiste? Sentí una corriente muy fuerte. Algo como que se apoderó de mí. La gente dice que una corriente normal, no. Es el poder de Dios. Cuando el poder de Dios llega a la vida de alguien, transforma y cambia. Desde ese día, yo nunca se fui igual. ¿Qué cambios empezaste a experimentar después de ese momento? Lo sobrenatural, ministro. Una ansiedad de buscar a Dios y de orar, de ayunar, de leer más Biblia. Es tan tal que yo comencé a leer un libro. Ese libro me llevó a lo sobrenatural, el libro de Luis Urbay. Cuando yo comencé a leer ese libro, yo hacía lo mismo que decía el libro. Wow. Profeta, yo no sabía lo que era, lo que es dimensión del espíritu. Pero leí cuando Luis Urbay se metió dentro de un armario y todo se quemó menos el armario. Duró 3 días de rodillas.
Ya yo me metía de rodillas a las 12 a la iglesia y todavía eran las 3 de la tarde y estaba de rodillas. Wow. Yo le decía a Dios, yo no me voy a parar de aquí hasta que algo suceda. ¿Qué experiencia tuviste en esos niveles? Porque el que tenga esos niveles de oración tiene unas revelaciones poderosísimas. Yo sentía que volaba en los aires. Yo sentía que mi cuerpo impactaba si quería salir. ¡Pum! Un día mi alma salió de mi cuerpo, yo estando de rodillas. Y mi alma, yo vi como los ángeles se la llevaban a un lugar de oración, a un monte. En ese monte vi gente de altos niveles. Vi gente que Dios lo usa sobrenaturales. Wow. En ese monte. Mi alma, los ángeles lo llevaron volando. Y me llevaron a un lugar, a un monte, donde la gente busca a Dios. Algo sobrenatural. ¿Y qué otras experiencias tuviste en esos niveles de oración? Muchas experiencias. A veces sentía mi boca con corriente. Wow. Botar corriente. Yo me daba cuenta cuando Dios estaba ahí y cuando Dios quería usar mi boca para darle una profecía a alguien. Cuando la boca yo sentía corriente en la boca, era que Dios quería que yo le diera una palabra a alguien. Una noche estaba yo ahí en la iglesia y mientras estoy orando a las 3 de la mañana, porque la gente no le gusta orar a las 3 de la mañana, y donde se abren portales espirituales. La noche tiene un misterio. ¿Cuál es ese? El misterio es que te conecta con lo sobrenatural. Cuando tú oras de noche, tú transciendes a un nivel demoniático. Tú peleas con espíritus que son enviados de más de noche. Por eso Jesús no oraba de día, porque los espíritus de altos niveles son soltados de noche. Wow. Por eso es que tú ves que en la mañana suceden suicidios, accidentes, feminicidio, muerte, atraco. Tú ves de día, es porque ya pasaron de noche. Por eso a Jesús lo odiaban. Porque hubo una activación en la madrugada. Hubo una activación. A Jesús lo odiaban los espíritus, porque él siempre veía lo que pasaba de noche. Cuando tú tienes una conexión de noche, los espíritus te odian. Un día estaba llorando en la iglesia, profeta. Mientras yo estoy orando en la iglesia, yo vi el mundo espiritual que se abrió. En ese tiempo yo no tenía cédula. Tenía como 3 años buscando cédula y nada había pasado. Wow. Un ddía se me abrió el mundo espiritual y yo vi como los ángeles se direccionaron a la Junta Central. Y comenzaron a revocar papeles y los papeles míos los pusieron arriba. Profeta, cuando pasan un par de días que yo fui, allá estaban mis papeles, pero hubo una batalla. Hubo una batalla que los demonios no querían que me dieran los papeles. Cuando yo llego, la mujer me dice, si tú no traes a tu papá y a tu mamá, no va a tener cédula. Y yo me fui. Yo le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe qué pasó? Que cuando yo iba a abrir el carro, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, devuélvete. Cuando yo me devolví, la mujer me dijo, yo te dije a ti que no vengas sin tu padre y tu madre. Y yo le dije, a mí me dijeron que me devuelva. Cuando cogí para otro lado, la persona me dijo, aguántate 5 minutos. En 5 minutos me dio un papel y me dijo, ve a tal lugar. Cuando yo fui, me dijo, quédate media hora. En media hora me dijo, ve a hacer oración ahora. Y cuando bajé, la mujer que metió la cédula, salió la cédula, profeta. Yo le dije, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los demonios se activan para que tú no recibas lo que Dios dijo. Ya Dios te dio la palabra, ya Dios me dio la palabra en sueño, en la revelación. Los demonios se activaron para que yo no vea lo que Dios dijo. O sea, que en esa visión tú viste cómo los ángeles de Dios Se metieron a la estaban junta, trabajando los papeles. en la Junta Central. Wow. Y no tanto esto, profeta, es que cuando yo voy a hacer la entrevista a la Junta, yo duré 2 años dando vueltas para la Junta y nada había pasado. Y un día me apareció un personaje, yo no sé de dónde salió ese personaje, profeta, yo nunca lo vi más, nunca más. Y me hizo la entrevista, me dijo, busca todo, y si tú no lo buscas hoy, no va a tener cédula. Y yo entendí que eso fue un ángel que descendió ahí
porque más nunca más lo estaba buscando y no los hallé ni por nombre ni nada. Yo entendí que eso fue lo espiritual. Y cuando yo busqué todo, salió mi cédula de una vez y yo lo había hecho y no había salido. Y de que me dijo, busca todo, mete a todos tus hermanos. Y lo que yo metí, le salieron cédulas y a los que no quisieron, no le salieron. Wow. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Dios mío, Padre. Entonces, empezaste a tener estos tipos de experiencias espirituales Espiritual. a través de la oración. A través de la oración. Entonces, ¿qué experiencia más tuviste en lo sobrenatural? Tuve una experiencia sobrenatural. Un día estaba predicando, ministro. Ahí estaba predicando Christopher Mato Sí. en ese lugar y se me dio para presentar a Christopher Mato. Dios mío. Algo sobrenatural. Mientras yo estaba presentando a Christopher Mato, de repente, cuando yo comencé a hablar en lengua, había un homosexual escondido. Yo no sabía que el homosexual estaba ahí. La unción lo sacó de donde estaba. Y lo comenzó a revolquearse en medio de la multitud. Cuando yo comencé a reprender ese espíritu, la unción lo sacó de donde estaba escondido. Lo levantó de ahí. Eso fue algo Wow. sobrenatural que pasó ese día. Dios mío. Tuve otra experiencia. ¿Cuál? Una experiencia que tuve aquí en el Torito, predicando un retiro. Yo nunca he visto cosas así. Una mujer, mientras yo predicaba, se me enganchó como el hombre araña en la pared. Y me decía, te odio. Te odio. Porque el espíritu me decía, te odio. Porque tienes niveles. Tienes niveles. Cuando yo agarré el espíritu, que le dije, suéltala en el nombre de Jesús. Ese espíritu dio un grito. Wow. Cuando dio el grito, cayó. Wow. Dios mío. Sobrenatural, profeta. Entonces, ¿en qué momento tú sientes el llamado de Dios para que tú predique e imparta lo que recibiste en el cuarto secreto de oración? ¿Sabe que yo tenía miedo? Yo escuchaba voces. Y yo tenía miedo. Porque hay gente que tiene el don de liberación, pero tienen miedo. El don de liberación no se manifiesta donde hay miedo. Uf. Hay que conocerlo. Yo oraba por la gente y la gente caía solamente por soplar. ¡Pum! Soplaba, la gente caía a distancia. Sin ponerle la mano, se manifestaban los espíritus. Porque esos son niveles. Wow. Esos son niveles que hay que conocerlo. Pero hay que tener confianza en esos niveles. Porque hay gente que oran mucho, pero no conocen lo que tienen. Todavía no han podido manipular lo que tienen. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con la liberación de espíritu? La liberación, yo me doy cuenta cuando Dios va a libertar, es que mis manos comienzan a temblar y a sentir un caliente. Wow. Cuando yo siento el caliente en mis manos, yo siento que hay liberación que van a ocurrir. Dios. Cuando yo le pongo la mano a la gente comienza a caer. Wow. Comienzan a caer, a ser libres. Se manifiestan los espíritus. Dios. Yo aprendí algo mientras yo oraba por liberación. Y era que cuando yo reprendía, pues a mí se me entregó esa legalidad en el mundo espiritual. Yo tengo un don de liberación que cuando yo reprendo a la serpiente antigua, se manifiesta todo el que esté poseído por la serpiente. Wow. Yo tengo un video, ministro, predicando. Mientras yo estoy reprendiendo la serpiente antigua, todo el que estaba ahí comenzaba a manifestarse. Se manifestaban. Wow, terrible. Porque te voy a decir la verdad, la oración tiene algo poderoso. Lo ¿Cuál que es? es la oración y el ayuno
tiene algo poderoso, los demonios odian eso. El hombre que ayuna y ora, los demonios lo odian. Porque yo sentía amenaza dentro de la iglesia. Yo no dormía. A veces entraba satanita dentro de la iglesia. Yo lo veía literalmente cómo traspasaban la puerta. Wow. Un día un satanita me hizo así. Por la guerra que se hacía ahí. Yo solo en la iglesia. A lo primero fue una batalla para yo entrar a la iglesia, profeta. Wow. A lo primero, para yo amanecer en la iglesia. Porque a mí me decían que los bancos se movían. Y para yo hacer esa plataforma en la iglesia. Tenía lucha. Tenía lucha. Yo tenía que, Wow. para yo dormir en la iglesia, tenía que arroparme de boca arriba. Padre, Con la sábana. Padre. Con miedo. Hasta que pude vencer. Hay gente que no han podido llegar donde Dios quiere porque tienen miedo. El miedo no lo hace llegar donde Dios quiere que ellos vayan. Hay gente que tienen don sobrenaturales por el miedo. El miedo le impide manifestar. Manifestar lo que tiene. Wow. Entonces, en medio de esa búsqueda con Dios, Dios te impartió el don de liberación. De liberación. Wow. En medio de esa búsqueda. Porque yo veía a Christopher como Dios lo usaba. Christopher Matos. Yo veía y yo decía, Dios, ¿por qué tú no me estás usando? Si yo estoy buscando a Dios también. Yo le dije a Christopher, estoy orando 8 horas. 8 horas estaba orando. Y comencé a subir el niveles porque yo me levantaba a las 12 de la noche. Yo me acostaba temprano todos los días. A las 9 estaba acostado y ya a las 12 estaba despierto. Ese era el plan que yo tenía. Yo me acostaba temprano, a las 9. Iba a la iglesia, oraba, leía la Biblia y me acostaba a las 9. Y ya a las 12 estaba despierto. Es tan tal que los vecinos hablaban con los pastores. Pues no dormían. Yo amanecía la noche entera clamando. Y un día yo estando en la iglesia, pusieron un altar. Tú hay que ver este video, vas a ver. Pusieron un altar. Y yo orando para que Dios derribe ese altar. Profeta. Los satanitas iban y me visitaban y me tiraban piedras por la ventana para que yo callara. Y yo iba y me la pegaba a la ventana y le decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y un día sucedió, llorando, de madrugada, se prendió el altar, lloviendo, cayendo agua de verdad. Wow. El altar se prendió. Dios mío. Algo sobrenatural. Poderoso, tú estás sobrenatural. Yo sé que vamos a tener, profeta, una segunda parte porque esto está demasiado poderoso. Usted que está ahí, yo le invito a que usted comparte este video con alguien para que también sea tocado y sea bendecido por la mano de Dios, hombre de Dios. Si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, en Facebook, Alverso José Luis, en Facebook. En TikTok, Descubre, Varón de Dios, Descubre. Wow. En WhatsApp, 829-534-2556. Cualquier oración, lo que sea que usted quiera, cualquier experiencia, ahí estamos, a su disposición. Así que usted que está ahí, comparta este video, suscríbase al canal, denle like, active las notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos que estaremos subiendo. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.